Buenos días nuevamente. Dos comentarios antes de empezar la plática. En la presentación del doctor Álvarez ponía el abordaje que le podemos dar al paciente obeso por las causas que lo provocan esta enfermedad. Un problema genético, un problema conductual, un problema ambiental. Uno de los últimos abordajes que se le da a esta enfermedad es que se comporta como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, igual que lo hace un paciente con una enfermedad inflamatoria crónica o lo hace un paciente con un proceso infeccioso agudo, como puede ser la sepsis. Pues el paciente de obesidad como tal, y antes de entrar a un quirófano y antes de ser tocado por el cirujano, ya implica un mayor riesgo que el resto de la población general. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de ver al paciente. Y también el doctor Lazo comentaba en sus experiencias personales la resistencia resistencia de parte de los clínicos de reconocer a la cirugía como una verdadera opción en el manejo de la obesidad, como una alternativa muy confiable. Yo creo que no es resistencia, yo creo que es falta de conocimiento. Yo creo que nos falta a los clínicos aceptar que el abordaje quirúrgico del paciente obeso no es nada más cortar y volver a conectar y obligarlo a que pierda peso. La función de la cirugía, aparte del aspecto mecánico, ya sea restrictivo o malabsortivo, tiene fundamentos metabólicos y fisiopatológicos bien documentados. Dentro de los últimos, el eje de las incretinas, que viene a revolucionar mucho tanto el manejo de la obesidad como el manejo del paciente diabético, como la respuesta quirúrgica del paciente que fue operado. Así que no es nada más cortar y pegar. Y creo que no es resistencia del clínico, en gran parte es desconocimiento, o a lo mejor es el miedo a lo desconocido o el miedo al cambio. Hemos estado viendo las últimas encuestas nacionales, entre paréntesis, siempre nos hemos quejado de que en México no hay encuestas, ya las tenemos, del fracaso que plantea el abordaje tradicional del manejo del paciente diabético y o obeso. No sirve. No sirve. Tenemos los hospitales llenos de complicaciones crónicas relacionadas a diabetes mellitus, retinopatía, enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular periférica, nefropatía diabética. Son un hoyo negro en la economía de la salud pública y nos está costando mucho trabajo voltear a esta nueva opción, cuando la realidad es que la cirugía se está planteando como una opción curativa de la diabetes. El doctor Aceves no me deja decir que la cirugía bariátrica cura diabetes. Qué curioso, ¿no? Él los opera y yo digo que se curan y se resiste a aceptar que esa sea la realidad, pero por ahí va y las evidencias así lo demuestran. Mi plática no está tan detallada como las previas en cuanto a las funciones del internista en el papel del manejo del paciente obeso. Es más técnica, es más orientada a indicaciones y contraindicaciones y beneficios. ¿Qué hago? Pues lo resumo muy fácil. Llego muy temprano, veo a los pacientes y me les pego hasta que salen del hospital. Punto. Pero el planteamiento técnico es las siguientes diapositivas. Desde el punto de vista clínico, aceptadas indicaciones para cirugía bariátrica y metabólica, índice de masa corporal por arriba de 40, sin comorbilidad. O bien de 35, pero con enfermedades asociadas, diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías de diferentes tipos, pacientes neumópatas, problemas de movilidad, ahí engloba muchísimas posibilidades, fracaso al tratamiento médico, tanto ejercicio como nutricionales. Aquí hubiera sido ideal, y no sé si está integrado en esta plática, la participación de un terapeuta físico. Siempre le decimos al paciente, haz ejercicio. ¿Pero cuál? ¿Cómo? ¿De qué tipo? Quizás nomás como un planteamiento muy general. El paciente tiene que alcanzar cuando menos el 85% de su frecuencia cardíaca máxima para que ese ejercicio tenga algún beneficio en cuanto a capacidad cardiovascular y en cuanto a pérdida de peso. Un paciente que no alcance esa frecuencia puede caminar 5 horas diarias y va a seguir exactamente igual y se va a desanimar por el ejercicio. Entonces, la participación de grupos de terapeutas físicos es sumamente importante y deberíamos de empezar a pensar en incluirlos en estos programas. Apnea del sueño
y el síndrome de hipoventilación-obesidad. ¿Parecen enfermedades similares? No lo son. El síndrome de hipoventilación-obesidad es el clásico síndrome de Piwik y es fácil identificarlo con un índice de masa corporal arriba de 45, con una presión parcial de CO2 en sangre arterial al ambiente de 45 milímetros de mercurio. Si tiene eso, tiene síndrome de obesidad, hipoventilación, y hay que estar muy al pendiente de estos pacientes, sobre todo en el postoperatorio. Contraindicaciones desde el punto de vista clínico, pues que tenga un riesgo quirúrgico muy elevado. Ahorita vamos a ver algunos factores que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos al paciente y en su historia clínica y exploración física, que nos están adelantando que este paciente, aparte de toda su condición de obesidad y las complicaciones propias de esta situación, le imponen un mayor riesgo y debemos de decir, no se puede operar, no lo metan al quirófano. Insuficiencia cardíaca refractaria, es cierto que la pérdida de peso les va a beneficiar, pero el paciente no va a tolerar la inducción anestésica y mucho menos el trauma anestésico quirúrgico. Se va a morir en sala o en el postoperatorio inmediato. Angina inestable, hay que resolver eso antes de. El uso de drogas, el uso activo de drogas y alcohol es una contraindicación. En algunos centros la colocan como una contraindicación relativa si el paciente está dispuesto a participar en programas de abandono de estas sustancias. Trastornos psicológicos, sobre todo si el paciente no está dispuesto a establecer cambios en su conducta en cuanto a su percepción de la obesidad. Enfermedades endócrinas reversibles, no van a operar los cirujanos a un paciente con un síndrome de Cushing o una acromegalia o un hipotiroidismo sin tratamiento. Sería pues muy cuestionable operar esa situación, y la falta de compromiso del paciente en cuanto a cambios de conducta. Hace un momento se planteaba en la plática de la señorita nutriólogo la participación del paciente antes de ser operado. Creo que esos periodos de cambios de alimentación y de apoyo nutricional son muy importantes porque le están diciendo al paciente cómo va a ser su alimentación después de. No soy psicólogo, no soy nutriólogo, pero tengo la percepción de que la mayoría de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica piensan que la cirugía per se les va a aliviar todos sus problemas y no están pensando a futuro de los cambios que va a implicar esto en su vida. Creen que es nada más operarse, pero que su vida va a continuar exactamente igual. Y cuando se enfrentan a la situación de cambios radicales en su esquema de alimentación y cambios radicales en su entorno, es cuando puede fracasar este tipo de procedimientos. Creo que esa falta de compromiso no es tanto o exclusivamente del paciente, creo que no se lo dejamos bien en claro antes de. Va a operarse, pero no sabe de qué lo van a operar. Quiere perder peso, pero no sabe cómo lo va a perder. Perdón. Estos son los rangos publicados recientemente en diferentes o por diferentes agrupaciones médicas. Destaca la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana del Corazón. Esos son los diferentes comorbilidades de obesidad y los porcentajes de curación y remisión de cuando menos 2 años. Y hablar de curación en un paciente diabético sometido a cirugía bariátrica y o metabólica implica estar cuando menos 2 años sin tratamiento con hipoglucemiantes y o esquemas de insulina. Ningún tratamiento médico tradicional ofrece estos porcentajes, ninguno. Me estoy mordiendo la lengua, pero así es. Es terrible esta comparación, y ahorita lo vamos a ver en la última diapositiva, con lo que se puede ofrecer desde el punto de vista clínico. En diabetes mellitus tipo 2 se alcanzan porcentajes del 85%. Aquí alguien comentó centros de excelencia, y ustedes saben las características que debe tener el cirujano y las instalaciones hospitalarias para cumplir con ese requisito. No cualquier lugar y no cualquier cirujano va a alcanzar estos porcentajes. En hipertensión arterial, 66%. Y esto es más bajo porque la hipertensión arterial es un poco más complejo, su mecanismo fisiopatogénico, que en la diabetes mellitus tipo 2. Dislipidemia es muy similar al porcentaje en diabéticos. Apnea del sueño y el síndrome de hipoventilación obesidad también reciben un beneficio al perder peso. Entonces, debemos de tomar en cuenta o ir pensando, y no se lo digo a ustedes como cirujanos bariatras, estoy pensando
hacia adentro, ¿no? Debemos de empezar a pensar en que esta sea una alternativa de solución. Debo decirles que esta plática jamás la he presentado a un grupo clínico. En la ciudad hay un interés nulo por conocer, desde el punto de vista de grupos médicos clínicos, información sobre cirugía bariátrica. Es más la crítica hacia esto, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es cortar y pegar, eso es un aspecto mecánico. No ven un poquito más allá de lo que está ofreciendo esta nueva opción en el manejo del paciente diabético. Estos factores los podemos identificar fácilmente en la evaluación preoperatoria y nos dicen, este paciente tiene mayor riesgo de morbimortalidad postoperatoria inmediata. Cuidado con este paciente, y si cumple estos requisitos en cierto porcentaje, contraindica la cirugía de manera absoluta. Así el paciente lo desee fervientemente, no podemos dejar que lo operen. Los factores que se evalúan es el índice de masa corporal, el género masculino, el antecedente de hipertensión, el riesgo de trombosis venosa profunda y o tromboembolia pulmonar y la edad. Y se establecen 3 clases en letras y ustedes pueden ver los porcentajes de morbilidad asociada a estos índices. De tal manera que si vemos e identificamos estos factores de riesgo, tenemos que replantear si el paciente se va a operar o no. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y sería, por decirlo de alguna manera, las letritas rojas que tenemos que poner en la historia clínica y en la exploración física cuando vemos al paciente. Si aparecen estos parámetros como positivos, ese paciente no debe ser intervenido quirúrgicamente. Sabemos que la mortalidad general en la cirugía bariátrica, englobando los procedimientos quirúrgicos, es muy similar a la cirugía de colecistectomía laparoscópica, del 0 al 0.4%, es bajísima en centros de excelencia y con manos experimentadas. El riesgo que le impone un cirujano calificado a un paciente en cirugía bariátrica es extraordinariamente bajo. Disculpen por decirlo del riesgo que le impone el cirujano, pero ni modo, así es. ¿Qué vemos? Una historia clínica. Debo decir antes de analizar estos parámetros, hay múltiples escalas de evaluación preoperatoria. Todos son buenos, dependen de con qué frecuencia lo utilicemos y cómo estemos manejando esa información y la experiencia que se va desarrollando. Lo que estamos haciendo en el hospital es usar el riesgo multifactorial de Goldman. Es una clasificación bastante vieja, fue establecida en el 77. Lo que hicimos en este grupo es modificarla e incluir parámetros que en la escala original no están, como es hipotiroidismo, depresión, apnea del sueño, hipoventilación, obesidad. No están incluidas en el parámetro de Goldman, pero son comorbilidades que vemos frecuentemente en el paciente obeso. Se tienen que incluir y evaluar en su momento. Una historia clínica completa, exploración física, exámenes de laboratorio, placa de tórax y electro. Aquí me voy a detener un momento. La placa de tórax, revisando artículos de grupos quirúrgicos, la ponen como un estándar de oro. Hay que tener una placa de tórax preoperatorio. Eso nadie lo cuestiona. El electrocardiograma es un estudio confiable, pero realmente de poca utilidad en el preoperatorio. Nos sirve más que nada como un parámetro de base por si se presenta alguna situación en el postoperatorio. Pero su validez, su especificidad y sensibilidad para detectar problemas de cardiopatía isquémica es por abajo del 30% en pacientes no obesos. Entonces, su validez como tal para detectar problemas es muy bajo, pero es un buen parámetro sobre el cual trabajar en caso de complicaciones. Establecer la necesidad quirúrgica, porque no es lo mismo que el paciente se quiera operar por cuestiones estéticas o por cuestiones sociales o por cuestiones de entorno, de aceptación en diferentes grupos, a que exista una indicación quirúrgica que las pusimos en la primera diapositiva. Información de pacientes y familiares. En el grupo lo que se hace es, pues todo el mundo habla con el paciente. Yo creo que en el transcurso del día el paciente es interrogado por enfermería, por la gente de administración, por los anestesiólogos que son los que trabajan en el equipo, por un servidor, por el doctor Campos, y al final de cuentas, ya cuando el paciente está hasta acá de hablar con todo el mundo, llega el doctor Aceves y se echa una charla de 1 hora con todos ellos.
Entonces, yo creo que dicen ya no, opérame, ahí muere. Me doy, sí me opero, sí pago, hago todo lo que quieran. La necesidad de perder peso en el preoperatorio, lo comentaba hace un momento, no está demostrado desde el punto de vista de éxito en pérdida de peso o de beneficio en comorbilidad. Desconozco realmente si para ustedes represente una ventaja que el paciente pierda peso desde el punto de vista técnico. Me imagino que sí, quiero pensar que sí, pero no está demostrado que el paciente, si pierde tanto porcentaje de peso, va a redundar en un mayor éxito metabólico. No está demostrado todavía. Bien, creo que con esta diapositiva termino. Esto fue presentado hace 2 semanas en San Diego, durante las pláticas de la Asociación Americana de Diabetes. Esto aparece también en las guías que publica la asociación. Cada enero aparecen los position statements, cuál es la postura de este grupo hacia los diferentes problemas relacionados a diabetes. Indicaciones absolutas aceptadas por la ADA como para pacientes diabéticos en cuanto a cirugía bariátrica y metabólica. Índice de masa corporal de 35, aunque ya empieza a aparecer en letras pequeñitas en el position statement de este año, posibilidad de operar a los pacientes diabéticos tipo 2 con índice de masa corporal entre 30 y 35 con comorbilidad, o sea, el diabético que ya tiene complicaciones asociadas a su enfermedad. Difícil control metabólico, el paciente está sometido a diferentes esquemas con hipoglucemiantes, con insulina, con ejercicio, con dieta, y no hay un adecuado control metabólico. Lo que comentaba, índice de masa corporal por abajo de 35 y los años de evolución. Entre menos tiempo tenga el paciente con su enfermedad, mayor posibilidad de éxito va a alcanzar. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo de la presencia de la enfermedad, el desarrollo de complicaciones crónicas asociadas se va a incrementar. Y no es lo mismo operar un paciente diabético obeso sin retinopatía, sin cardiopatía, sin insuficiencia vascular, etcétera, etcétera, que con la presencia de estas complicaciones. Cambia el panorama y sería muy cuestionable el beneficio de la cirugía bariátrica con el solo objetivo de perder peso. El porcentaje de curación-remisión para cirugía bariátrica en el diabético tipo 2, como lo comentaba, anda en el rango del 85%, más o menos, contra el tratamiento convencional. Esta cifra del 12% es la cifra actual presentada en este congreso en la población diabética general en los Estados Unidos. Solamente el 12% de los pacientes diabéticos tipo 2 con tratamientos médicos convencionales están en un buen control metabólico. Hablar de un buen control metabólico en el paciente diabético tipo 2 no es nada más la glucosa plasmática en ayunas, es glucosa postprandial de 2 horas, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, índice de masa corporal e cifras de tensión arterial. Si tenemos todo eso, el paciente está bien controlado. 12% contra 85%, no hay comparación, no hay yo cómo discutir eso y no hay yo cómo convencer a los demás internistas y clínicos que ven este tipo de pacientes de que aquí tenemos una alternativa de solución definitiva. Y no nada más a los médicos, creo que esto debería ser planteado y aprovechar estos foros, este foro, para que esto impactara en decisiones de salud pública. Insisto, tenemos un hoyo negro en las finanzas de salud pública por diabetes mellitus. Se nos está presentando una opción con grandes ventajas, que sí es cierto, el costo de la cirugía bariátrica en el corto plazo es muy alto, pero es nada comparado con el tratamiento de un nefrópata o las secuelas de una enfermedad vascular cerebral. Por ahí creo que puede redundar. Creo que en este grupo de cirujanos hay gente de peso específico con suficiente fuerza de opinión como para empezar a pensar que esto pueda cambiar. El abordaje tradicional del diabético como tal en nuestro país. Y estas son las cifras en Estados Unidos. Desconozco la de nuestro país, pero les aseguro que estamos algo más abajo de esto. Muchas gracias.